Hace 8 días estuvimos paseándonos por Crónicas y por Samuel, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a Jueces. Yo les invito a que abran su Biblia en Jueces 6 y vamos a leer ahí, vamos a estar hablando, como dice ahí la pantalla, de Gedeón. Yo creo que de ese sí hemos escuchado, ¿verdad? Porque hace 8 días me dijeron que de Obed-Edom no tanto, pero ahora de Gedeón yo espero que sí. Y si no, hoy vamos a conocer un poco, porque en él hay muchas cosas que podemos rescatar en la vida de Gedeón. Ya estamos ahí, Jueces 6 del 11 al 16. Amén. Muy bien, vamos a leer. Ay, Dios mío. Y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Bueno, vamos a orar y ahorita vamos a desmenuzar todo esto. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú, mi Dios, nos has traído a esta casa. Tú no nos apartas de tu presencia y nos das la fuerza de estar a nosotros constantemente cerca de ti, mi Dios. Gracias, Padre, por todos los hermanos que estamos aquí reunidos, que tu palabra traiga una semilla que quede en nuestros corazones para bendecir nuestra familia y nuestra casa. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, aquí más o menos ampliando un poquito lo que estaba sucediendo en esta época que estamos hablando de Gedeón, encontramos que hubo un tiempo, habla la palabra de que cuando estuvo Josué hubo un buen tiempo de paz, un buen tiempo de conquistas exitosas a manos de Josué, pero vamos ahí mismo al 2:10 y vamos a ver lo que estaba sucediendo después de que había estado todo este tiempo en paz en los habitantes de Israel. Vamos a 2:10 y ¿qué dice? Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Entonces estamos hablando que de esta generación de Gedeón, ellos sabían de lo que Jehová había hecho en sus generaciones pasadas, pero ellos solamente lo sabían, pero ellos estaban pasando, como lo leímos, por persecución. Dice, ellos trataban y se esforzaban por hacer lo bueno, pero acababan haciendo lo malo. Siempre en estos libros, muchas veces los que lo hemos leído, vemos que se levanta un juez y hace lo bueno delante de Jehová, y al ratito vuelven a caer en idolatría, y es así como un círculo vicioso que vemos en esta época, que hacen lo malo delante de Jehová y vuelven. Sí, entonces leímos aquí ahorita que se levantaba esta generación que no había vivido, conocía y había escuchado lo que Jehová había hecho con el pueblo de Israel, pero ellos estaban viviendo persecución y pues ellos nada más de oídas sabían. ¿Sí? Vamos al 16, ahí mismo en el 2, y nos dice: y Jehová levantó jueces que los librasen
de manos de los que les despojaban. Entonces vamos a ver, en aquella época, ahí ya lo pusimos, que era un juez. Dice ahí, yo puedo entender con esto que leímos en el 16, dice, eran jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Entonces eran como unos libertadores, eran como sus líderes, eran los que Dios levantaba para librar de manos de todos sus enemigos al pueblo de Israel. La palabra jueces, ahí vemos que de acuerdo a esto que nos dice la palabra, eran personas, dice ahí, con un carisma especial dado por Dios, porque Dios era el que los elegía, Dios era el que les hablaba y les decía, levántate. Dice, un carisma especial dado por Dios y con una unción del Espíritu Santo, entre los cuales en esta parte de la Biblia vemos varios. Ahí les puse algunos nombres: Ahod, Samgar, Débora, que la han escuchado yo creo más, Barak, Sansón, etcétera. Hay varios jueces que se levantan, que Jehová los levanta para defender al pueblo. Pero en esta ocasión del que vamos a hablar es de Gedeón. Dentro de Gedeón, en esta primera parte, vamos a destacar tres características que, si tú te consideras un soldado de Jesucristo, un soldado del ejército de Jehová, tenemos que tener estas tres características. Amén. Y vamos a ver la primera. La primera dice, Jehová estaba con él. ¿Y cuántas veces tú y yo decimos, pues sí, Jehová está conmigo, ¿verdad? Pero realmente lo reflejamos. Entonces vamos a ver cómo Gedeón, aunque era el menor de su casa, aunque él era de una tribu pequeña, no era de Judá, no era de estas tribus grandes, él era de Leví, era de una tribu pequeña, cómo Dios lo levanta. Les había yo dicho que habían pasado, bueno, no me acuerdo si les dije, 40 años habían vivido en paz, pero otra vez hacían lo malo delante de Jehová y Jehová se apartaba. Ahí vemos que Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Si quieren, vamos a leer el 6, el 1 y el 2. Ahí vamos a estar en esta parte para que no cierren su Biblia. Ya estamos en el 6, 1 y 2. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces, Madián se encargaba de destruir sus sembradíos, se encargaba de destruir todo lo que el pueblo de Israel tenía. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Lo que hizo ahí, dice, todo el pueblo de Israel construyó cuevas, montes, cavernas y se la pasaban escondidos. Ellos tenían temor del pueblo de Madián, entonces ellos hacían sus cuevas para esconderse ahí. Dice, sus antepasados, ellos por oídas sabían que la mano poderosa de Dios les había librado. Ellos habían visto y sabían cómo Jehová los había guardado en el desierto, cómo los había sacado de Egipto, cómo cayeron los muros de Jericó. Y sin embargo ellos, ahí vemos en el 6:7 que voltean los ojos a Dios y claman. Y dice en el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces cuando ellos claman, entonces Dios levanta un varón perfecto. Ahí también dice en el 8, dice, Jehová envía a los hijos de Israel un varón perfecto. Yo puse, levanta un libertador que su nombre es Gedeón. Y a lo mejor Gedeón pudiera decir, a mí me estás hablando, Dios, pues si yo soy el menor de mi casa, yo soy de una tribu pequeña. Pero sin embargo, yo aquí lo que quiero que resaltemos es que Jehová ve el corazón. Y Jehová siempre ha buscado hombres valientes que quieran levantarse. El mundo dice, ¿no?, que Dios no te da una prueba más fuerte de la que tú puedas soportar. Pues es real, o sea, Dios te levanta y Dios te escogió con un propósito, porque Él sabe el potencial que hay en ti. Entonces lo que basta o lo que falta ahora es creernos que de verdad Jehová está con nosotros y Él nos va a acompañar en toda situación o tribulación que estés pasando. Amén.
Ahora ahí mismo en el 6, vámonos al 11, que ya lo leímos, pero vamos a ver qué estaba pasando cuando el ángel de Jehová encuentra a Gedeón. Dice en el 11 y 12, y vino el ángel de Jehová y se sentó bajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Yo les había dicho que los madianitas destruían todos sus sembradíos, lo que querían era acabar con todo el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que Gedeón, él decía que él era el más pequeño, que su tribu era una de las chiquitas, pero sin embargo yo pensando en esta situación, pues él era valiente, porque él podía haberse metido a la cueva y sin embargo al ser el hermano menor estaba tratando de, dice ahí, sacudiendo el trigo para esconderlo. Entonces yo creo que si tú estás en medio de una guerra, lo que menos haces es salir, ¿verdad? Pero él era una persona que él sentía que Jehová estaba con él, porque él lo hizo. Digo, tenía hermanos mayores y sin embargo se habla que él era el que estaba fuera de las cuevas tratando de guardar ese alimento, me supongo yo que para él y para su familia. Y entonces en el 12 le dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Y qué le dice después ahí? Varón esforzado y valiente. De aquí tenemos las otras dos cualidades que vamos a analizar de Gedeón, esforzado y valiente. Y cuando yo me imagino si iniciar una guerra y Dios te dice, pues tú tienes que ir, yo creo que cualquiera de nosotros diría, híjole, es que tengo el pie plano, es que no, yo no puedo porque estoy mal de la vista. Sabemos que para ir a la guerra escogen personas que no tengan ningún problema de salud ni físico. Entonces yo creo que cuando llegó el ángel de Jehová y se acercó ahí a Gedeón, al de haber dicho, no, ya se equivocó. O sea, él no viene aquí, yo creo que él tiene que ir allá a la tribu de Leví, a la tribu de Judá. ¿Cómo aquí conmigo? O sea, no, ¿yo qué voy a hacer? Pero sin embargo, en el 13, vamos a ver qué le dice en el 13, cómo le contesta a Gedeón. Le dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Yo creo que aquí Gedeón ha de haber dicho, bueno, pues ¿cómo vienes a mí? ¿Cómo? Si yo sé que hay un Jehová poderoso que hizo tantas cosas por mis antepasados, y ahora la tribulación que estamos viviendo nosotros. O sea, él no se lo explicaba por qué estaba suscitándose todo esto. Amén. Entonces, bueno, pero de todas formas aquí podemos ver que Dios nos tiene ya escogidos y Dios llegó a él con ese propósito porque sabía y él conocía lo que había en su corazón y sabía que él iba a ser ese varón valiente que iba a rescatar a Israel del yugo, podríamos decir, en que estaban con los madianitas. A ver, cámbiale, mijo. Entonces, bueno, aquí vimos la primera característica, que Jehová estaba con él, así como Jehová está contigo, está conmigo, está con todos los que estamos aquí, amén. Ahora, la segunda cualidad que ya la leímos, dice, Gedeón es esforzado. Nosotros sabemos cuando Jehová ahí dice, cuando Jehová llamó a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba trabajando, estaba cuidando las ovejas de su suegro, de Yetro. Cuando el Señor llamó a David, ¿qué estaba haciendo David? Ahí se los anoté también. Estaba también trabajando, ¿verdad? Estaba cuidando las ovejas de Isaí. Cuando Jehová llamó a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Arando el campo, dice ahí. Entonces, cuando Jehová llamó a Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Trabajando. Entonces, si tú quieres
trabajar para el servicio de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Servirle a Dios, tenemos que estar trabajando. Cuando Dios venga y nos llame, nos tiene que encontrar en el servicio a su obra. Amén. Dice ahí, el Señor siempre va a demandar esfuerzo de parte nuestra. A lo mejor tú puedas decir, no, es que yo, eso es muy difícil. Yo se los comentaba la otra vez que les decía, híjole, ¿en qué me metí yo diciéndole a Alan? Sí, si tú quieres yo te apoyo, yo estoy contigo. Pero, decirlo es una cosa, pero hacerlo es otra muy diferente. Y requiere verdaderamente amor, entrega y este punto que estamos viendo, un esfuerzo. Yo a veces pienso, digo, bueno, si no estuviéramos aquí, ¿qué estaríamos haciendo, verdad? A lo mejor bien a gusto, más relajados, no tener que leer tanto, no tener que estudiar tanto. Se requiere un esfuerzo para todo aquel que quiera servirle a Dios. ¿Y qué podemos hacer en tiempo de angustia y en tiempo de tribulación y en tiempo de que yo le quiero servir a Dios, pero ya estoy cansado y está difícil y tantos días de ir a la iglesia y me tengo que preparar y me dicen que sirva y hay que orar? ¿Qué podemos hacer cuando no tenemos fuerzas? El Salmo 92:10 nos dice, mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seremos ungidos con aceite fresco. Eso nos dice ese salmo para que renueve nuestras fuerzas. Dice, ¿cómo reaccionó Gedeón ante el llamado del Señor? Vamos al verso 15. Y espérenme poquito. En el verso 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Lo que ya les había dicho, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Realmente Gedeón pues no se sentía apto para ese llamado. Y a lo mejor tú a veces dices, yo voy a predicar, yo voy a servir. A veces no nos sentimos capacitados para hacer eso. Pero como una vez y en el inicio que levantamos esta obra, el pastor les decía a los que invitó primerito a servir, les dijo, pónganse a orar y que Dios les revele que es Él el que los ha levantado, no yo. Él a mí me dio la visión de que cada uno iba a servir en esta área, pero cada uno tiene que pedirle a Dios, Dios, aquí estoy, voy a ser esforzado y sé que tú estás conmigo y voy a servirte, pero tiene mucho que ver la disposición de cada uno. Y Gedeón, al ver ese llamado, pues él se sentía no apto para eso. Y vemos en muchas situaciones que hay muchos que Dios ha llamado, en otra diapositiva viene, que no se sienten aptos, que lo vemos en Moisés, que le dijo, yo soy tartamudo, yo no voy a poder hablar. ¿Por qué? Porque nos sentimos a veces débiles o pequeños para la obra. Pero si Dios te ha mandado y si es algo de Dios, tú debes de pedirle a Dios, Dios, revélamelo por una persona, revélamelo por otra, que me hablen varias personas de lo mismo. Dicen que un profeta, y se los hemos dicho también, va a decir lo que tú estás orando. Si tú al Padre le estás orando ciertas cosas, ciertas peticiones de tu corazón, y alguien viene y te dice Dios que esto, y es lo mismo que tú has orado en la intimidad, esa persona es un profeta. Esa persona te está lanzando la palabra que tú le has pedido al Padre que te revele, y esta persona te la está revelando. Entonces no es, por eso decíamos que tú tienes que orar para pedirle a Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer? Sí, tengo que servir ahí, este es mi lugar, no es mi lugar. Y varias personas aquí lo han comentado, que le han pedido a Dios y Dios de una forma o de otra le ha traído la respuesta. Dice ahí en el segundo párrafo, aquellos que se esfuerzan no tienen el derecho, aquellos que no se esfuerzan no tienen el derecho de enlistarse en el ejército de Jehová. En el verso 16, ¿qué dice Gedeón?
Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces tú tienes que tener la plena confianza que Dios está contigo y que todo lo que tú hagas, siempre y cuando tú seas esforzado, Él te va a respaldar y Él va a estar contigo. Amén. Y la tercera cualidad que vamos a ver de Gedeón es que es valiente. Gedeón delante de Jehová, él era en los ojos de Jehová, Gedeón era valiente. A lo mejor él no se sentía valiente. Dice ahí, mientras todo el mundo estaba escondido en las cuevas, él tuvo la valentía de sacudir el trigo sabiendo que lo podían matar. En esa época todos se escondían porque los madianitas acababan con toda la cosecha, todos los cultivos. Y sin embargo él fue valiente, aunque él no sabía, pero Dios vio esa valentía. Dice, Dios llamó a Gedeón. Pero aquí hay otra situación. Dios te ha llamado, Dios está contigo, tú eres esforzado, tú eres valiente, pero a veces hay cosas que nos estorban. Dice ahí, el padre de Gedeón había edificado un altar a Baal. A veces nosotros tenemos altares en nuestros hogares o en nuestra persona que tienen que ser derribados. Dice, esas cosas no deben tomar el lugar de Dios en nuestras vidas y hogares. Y yo quiero que leamos, eso está, déjenme ver, ahí mismo en el 28, 6:28. Bueno, vamos a ver desde el 27. En Gedeón 6:27, bueno, aquí el papá de Gedeón tenía ese altar y Dios le dice que había que derribar ese altar. Dice en el 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Gedeón tuvo miedo, o sea, él decía, ¿cómo yo? Pues ¿cómo voy a derribar el altar que mi papá tiene? Y en el 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. El 28 dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Le cambias? Entonces aquí vimos cómo Jehová le manda a Gedeón que derribe ese altar. Yo no sé tú si estás dispuesto a servirle a Dios, pero tenemos que derribar esos altares. Un altar es un lugar de sacrificio y en ese altar debe de estar la presencia de Dios. Y a veces el altar de nuestro hogar está lleno de cosas que no le agradan a Dios. No quiero enumerar porque hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestras casas que no le agradan a Dios, pero yo creo que es el momento. Aquí Gedeón, recuerden que en el Antiguo Testamento ellos hacían esos altares a dioses y se olvidaban de Jehová y de darle holocausto únicamente a Él. Entonces aquí Dios nos habla que debemos de ser valientes y derribar esos altares que hemos levantado, pero no a Dios, porque la palabra nos habla que nuestro altar debe de ser estar en la presencia de Dios nosotros y nosotros ofrecernos como un sacrificio a Él. Y a veces ponemos como primer lugar la novela, no sé, muchas otras cosas, la televisión en muchas otras áreas, relaciones que no nos benefician. Nosotros tenemos que derribar ese. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres servirle a Dios, yo les he platicado algunas veces, yo tenía un altar y esas eran las novelas hace 6 años, pero yo ya empezaba a ir a la iglesia, yo ya empezaba a
a congregarme y aprender. Y las novelas, yo decía, vamos a la iglesia, y la novela, bueno, pues yo regresaba, si la podía grabar, si no la veía repetida, ahí estaba yo a la 1 de la mañana viendo la repetición. O sea, yo dije, bueno, no, esto no está bien, o sea, no es correcto. Yo estaba queriendo tener una intimidad con Dios, pero a la vez mi prioridad era esa novela. Dije, no, ya, o sea, tengo que dejar o es acá o es acá. Y sí, y miren que, bueno, Alan sabe que desde niña, bueno, mi mamá siempre fue muy novelera y pues era así como el hábito, ¿no? Toda la tarde, échate todas las novelas, ¿no? Era así como pues el hábito o lo que nos enseñaron. Y sin embargo, me costó trabajo y ahora entiendo que ese era un altar. Yo no sé qué altar tú tienes todavía que no has podido vencer, pero para que Dios pueda utilizarte como un guerrero verdaderamente valiente, poderoso, esforzado, y que puedas ir y derribar todo lo que esté en contra de nuestro Padre, necesitamos quitar esos altares que hemos hecho. Y aquí en esta última dice ahí, ¿quieres un cambio radical en tu vida y en la vida de tu familia? Si realmente lo deseamos, ¿qué es lo que nos está estorbando para poder lograrlo? A lo mejor varios de aquí, pues nuestra familia no se congrega o nuestros hijos no quieren ya venir a la iglesia. O sea, son muchas situaciones, pero Dios te dice que Él está contigo y que tú eres esforzado y que tú eres valiente. Y a veces utilizamos esa frase como muy repetitiva, pero realmente no nos la creemos. Y yo quiero que esta noche nos vayamos con esa identidad de Gedeón. Gedeón se la creyó, y vamos a leer por último en el 31 lo que yo les digo, que cuando hay un cambio en ti, tu familia empieza a ver el cambio. Gedeón fue valiente, fue esforzado y obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Y sin embargo, arriba del 31 vemos que el pueblo se enoja al ver que Gedeón había destruido el altar que tenía a su Dios, y le dice que salga Gedeón porque lo van a matar porque destruyó su altar. Y Joás, el papá de Gedeón, en el 31 les dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y si es un Dios, ahí está un Dios con chiquito, ¿verdad? Le dice, si es un Dios, ese Baal, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Ahí Joás había entendido el poder que había en Gedeón y el valor que había en su hijo, y él les dijo, ¿verdad? Bueno, pues si Baal es un Dios, pero recuerden que Dios con minúscula, que contienda a ver si puede contender con Gedeón, que a Gedeón estaba con el Dios poderoso, amén. Entonces vemos cómo en Gedeón hay un cambio, y en su familia empieza a haber un cambio, y así en todos y cada uno de nosotros debe de haber ese cambio. Dice ahí, la historia de Gedeón es una historia poderosa, es una inspiración para todo aquel que quiera ser un soldado de Jesucristo. Y yo quiero que con esta pequeña enseñanza nos quedemos y veamos verdaderamente que podemos ser esos guerreros esforzados y valientes. Dice ahí, Jehová está contigo. Y el último párrafo que ahí les puse dice, todo soldado del ejército de Dios debe tener la presencia de Dios en su vida, debe de ser esforzado y también debe de ser valiente. Hace 8 días hablábamos de la presencia de Dios, ¿verdad? Que Obed-Edom estuvo en la presencia de Dios y Dios lo prosperó en todas las áreas, a él y a sus generaciones, y varias generaciones. Entonces aquí como que esto viene a complementar. Si tú te permaneces en la presencia de Dios, Él va a estar contigo y tú vas a poder salir adelante siendo esforzados y valientes, amén. Yo te voy a invitar que ahí donde estés cierres tus ojos y vamos a pedirle a Dios, y yo quiero que tú con tus propias palabras, tú
tú platiques con Dios. Recuerden que la oración no es yo oro y ustedes me siguen, o yo oro y ustedes dicen amén. Yo no sé si tú en esta noche quieres verdaderamente que Dios habite en ti, que esté contigo y que tú puedas ser esforzado y valiente, y esos altares que hemos levantado consciente o inconscientemente, Él nos ayude a derribarlos. Ya debemos de dejar de lado el decir, pues es que yo no puedo, pues es que yo así soy, pues es que todos me hacen y pues así yo soy. Debemos de entender que si tú estás en Cristo, tú tienes que tener esa identidad y tú tienes que pedirle a Dios esa fortaleza, esa valentía para orar, para derribar todos esos altares, ya sea que tú los hayas puesto, ya sea que hayan sido heredados por generación en generación. Hoy sabemos que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad de derribar todo altar que a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros seamos ese altar y que nuestra vida la ofrezcamos a Él como un sacrificio vivo, haciendo ver a toda la gente que nos rodea que Dios está en nosotros. Entonces yo te invito a que en esta noche, si tú ya detectaste algún altar que te está impidiendo entrar en la presencia de Dios, que te está impidiendo ser esforzado, que te está impidiendo ser valiente, si tú quieres, es el momento en el que le digas: Dios, yo no puedo con eso. Eso ha sido más fuerte que yo. No he podido vencerlo, pero yo te pido que tú nos des la fortaleza, que tú nos des la valentía para derribar y para quitar toda situación que está impidiendo que yo me acerque a tu altar, que está impidiendo que yo sirva para tu obra, que está impidiendo que yo trabaje en lo que tú ya me has mandado, y que yo he hecho oídos sordos para no escuchar ese llamado. Yo te pido, mi Dios, que tú me hagas esforzado y valiente para prepararme, para entender, aunque yo me siento un poco pequeño, aunque yo me siento que no puedo, yo sé que en tus fuerzas, y yo sé que tú estás conmigo, y yo sé que voy a poder vencer toda situación, Dios. Gracias, Padre, porque tú, yo sé que nos vas a seguir redarguyendo cuáles son los altares que tenemos que vencer, y que tenemos que ponerte a ti como primer lugar, que tenemos que dedicar un tiempo para orar, un tiempo para leer tu palabra. Si no tengo tiempo en el día, Dios, yo te pido que me des la fortaleza y la valentía de pararme un poco antes para hacerlo, pero que no termine el día sin que yo haya leído tu palabra, porque ¿cómo me voy a preparar, mi Dios? Porque tu Espíritu Santo nos enseña, y tu Espíritu Santo nos trae a nuestra mente y a nuestra boca las palabras que tú tienes, pero siempre y cuando yo las haya leído antes, porque si no las leo, si no me preparo, ¿qué me va a traer a la mente el Espíritu Santo? Solamente el altar que yo he formado, no el altar que Él quiere que tengamos. Yo te pido, Padre, que tú llenes a tus hijos de tus bendiciones abundantes, mi Dios, y que tú les traigas revelación, y que ellos tengan el deseo de ser ese Gedeón, que no tengamos temor de Satanás, que no tengamos temor de hacer lo que tú nos has mandado, sino que nos demos cuenta que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas, que tú nos llenas de tu bendición y que tú nos llenas de tu favor, mi Dios. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada uno de tus hijos. Gracias por la revelación que tú nos traes a cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Yo te pido, Padre, que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios.